Buen día a todos. Muchas gracias por la atención. Estamos acá para compartir los casos de éxito en emprendimientos comerciales de tipo retail, específicamente enfocados en la eficiencia energética. Así que, bueno, arrancamos. Nosotros hicimos un trabajo, voy a introducirme con un trabajo que es una guía de eficiencia energética del sector privado que hicimos conjuntamente con Casa Rica y con el PNUD, que fue lanzado en junio del 2023, en donde fuimos haciendo un análisis de cuáles son los factores que inciden y cuáles son las estrategias más efectivas en Paraguay para lograr la eficiencia energética. Nos abocamos principalmente a los temas donde hay mayor diferencia, donde hay mayor potencial, mayor oportunidad de mejora. Entonces arrancamos con un análisis de incidencia solar. Nuestro clima sabemos que es predominantemente el verano el dimensionante. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, vemos que la incidencia mayor se da en los techos. A la siguiente. La envolvente es el factor principal en donde tenemos ganancia de calor en las construcciones y también en los supermercados, donde hay una gran envolvente en el sentido que tenemos mucha área de techo, mucha área de paredes al exterior. Entonces, lo primero es aislar los techos y lo segundo es aislar ciertas orientaciones desfavorables. Bueno, ahora sí, gracias. Entonces, le damos la importancia al acondicionamiento pasivo envolvente, ya que solamente con un acondicionamiento pasivo podemos lograr ahorros de más del 30%. Entonces, si vemos, en techos, por ejemplo, nuestros materiales tradicionales de construcción tienen una tramitancia promedio de 7 kWh por metro cuadrado, versus materiales tradicionales de valores 0,7, 0,5, 0,2. Entonces podemos reducir la ganancia de calor 10 veces en techos. Lo mismo pasa en paredes, en donde tenemos una gran oportunidad de mejora, que significa que nosotros estamos ganando hoy en día una gran cantidad de calor a través de techos y paredes, y después tenemos que compensar con altos consumos en climatización. Lo mismo pasa con las superficies vidriadas. En todos los casos, como vamos a ir viendo más adelante, depende de cuáles son las orientaciones más desfavorables. No vale la pena aislarse en todas las direcciones de la misma manera, sino que ver cuáles son las ganancias principales de calor. Entonces vemos que con estrategias simples podemos tener, en este caso tenemos mediciones en donde hay 17 grados de diferencia entre el exterior y el interior, utilizando superficies reflectivas, que son las que reducen el efecto de isla de calor y hacen que la construcción no esté absorbiendo calor. Eso no solo le beneficia al emprendimiento, sino que también le beneficia a la ciudad, ¿verdad? Que a la noche puede bajar su temperatura y enfriarse como debería ser y como pasa en los cascos suburbanos y los rurales. Y hay un comparativo de temperaturas interiores donde tenemos 6 grados de diferencia. Entonces, vemos que la envolvente es el principal factor que nos ayuda a lograr eficiencia energética. Los segundos y terceros son básicamente los sistemas de climatización y ventilación. Se puede tener el COP es el COP o el ER es un índice de la eficiencia energética de los sistemas de climatización. Valores convencionales oscilan alrededor de 2,5 y valores eficientes 4, 4,5, 5. Entonces, realmente hay mucha diferencia en lo que está consumiendo. Básicamente la eficiencia es cuánto frío entrega un sistema de climatización en relación a la energía eléctrica que le doy. En iluminación, en todo lo que es retail, hay una importante oportunidad de mejora, valorando realmente en su debida dimensión lo que es luz natural. Hay muchos espacios que se pueden iluminar con luz natural solamente. Lógicamente va a haber una instalación de iluminación artificial, pero que se tengan encendidos y apagados graduales según los grados de iluminación natural que se tengan. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, la eficiencia de los sistemas de iluminación. Vamos a ver después en los casos, en el caso de Casa Rica, que les voy a dar la palabra, que tenemos una importante oportunidad de mejora en lo que es iluminación.
más de un 40% de ahorro, ¿verdad? Tenemos la eficiencia de una luz incandescente es de 10 lúmenes por watt entregado, y podemos llegar a 70, 100, entonces 10 veces más eficiente es un sistema de iluminación que otro. Volvemos a ver que hay graduaciones, no hace falta que tengamos 100% de eficiencia, pero sí en los lugares donde hay mayor cantidad de horas de uso. También es importante analizar las horas de uso y las horas de ocupación de cada ambiente para determinar las prioridades. En el caso que se hagan, por ejemplo, en retails existentes, se hagan mejoras graduales, ¿verdad? Se van haciendo mejoras a nivel gradual y por etapas en los años. Y las cargas internas, ¿verdad? Lógicamente en todo lo que es supermercadismo, todo lo que es los sistemas de frío industrial consumen una gran cantidad de energía, entonces también hay una importante oportunidad de mejora ahí. En los sistemas de agua caliente, en los emprendimientos donde se usa más agua caliente, se tienen una mejora potencial de hasta el 75% con todo lo que es calentamiento de agua a través de sistemas solares. Hablando un poco de los incentivos, ¿verdad? Tenemos incentivos municipales a todo lo que es construcción sostenible. Hasta hoy aplican solamente para la ciudad de Asunción y se planifica expandir a otras ciudades. Algunos de los criterios obligatorios para obtener los incentivos a la construcción sostenible son justamente acondicionamiento pasivo del envolvente, que es lo que estaba hablando, eficiencia en iluminación, eficiencia en climatización y eficiencia en sistemas y equipamiento. Entonces, además de lograr el ahorro, que después vamos a ir viendo cuáles son esos ahorros, además tenemos incentivos ya municipales. Hablando un poco de edificios comerciales, hay un ejemplo, porque hay 4 incentivos, ¿verdad? El primero, que a nivel económico y en el momento inicial es el más importante, es el impuesto municipal a la construcción, donde hay una reducción entre 40 y 70%, como pueden ver en la tabla. El caso es un ejemplo, ¿verdad?, de cuánto puede ahorrarse en el impuesto municipal. Y después están los impuestos en tasas especiales, prioridad en la aprobación del permiso municipal y placa distintiva a la municipalidad y el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible. Entonces, esto es el impuesto a la construcción es el más interesante porque es al comienzo y entonces uno ve lo que les estuve comentando, acondicionamiento pasivo, sistemas de iluminación eficiente y climatización eficiente, se ven en la etapa operativa, es decir, desde el día 1 de operación, pero esto se ve en el inicio de la obra, ¿verdad? Hablando un poco de distintas tipologías, nosotros vemos que los tiempos de retorno, porque siempre hablamos cuánto sale y cuándo me vuelve la inversión, ¿verdad? La inversión promedio es de 4%, en algunos casos es 2, otros casos es 3, otros casos es 6, pero el promedio es de 4% adicional a la inversión de un emprendimiento convencional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo tener que mejorar la aislación de techos, la aislación de paredes, buscar materiales alternativos, buscar dobles paredes o materiales que aíslan más. Y puedo cambiar mi sistema de iluminación, mejorar mis sistemas de climatización y esas inversiones es de las que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿en cuánto tiempo retorna? Porque yo tengo ahorros desde el día 1 de operación, ¿verdad? Entonces, desde el día 1 de operación voy ahorrando y esa diferencia en mi inversión me retorna en un promedio de 4 años, entre 2 y 6, ¿verdad? Bueno, siempre con el análisis, voy a pasar esto un poco más rápido para adentrarnos en lo que es nuestra tipología, pero tenemos básicamente ahorros porcentuales mayores a 40%, entonces los tiempos de retorno en un caso es 1 año, en otro caso es 7 años, en otro caso es 3 años, en tipología de oficinas es de 4 años, y los gráficos a la derecha básicamente están mostrando los consumos en 20 años para un caso de un emprendimiento convencional, como construimos en Paraguay, con los muros con los que solemos construir, con los techos como solemos construir, y el otro caso es el que consume menos, es el caso eficiente o sostenible, ¿verdad? Bueno, el caso de la tipología comercial que analizamos es el caso de Casa Rica, que después vamos a entrar en mayor detalle. Casa Rica Los Laureles, que tiene una certificación LEED del 2021. Básicamente están las gráficas de
cuánto consume el edificio en 20 años y cuánto iba a consumir con una construcción convencional, ¿verdad? Tenemos una inversión porcentual del 6% en este caso y un periodo de retorno de 5 años. Bueno, uno de los casos de éxito que vamos a hablar es el caso de Super 6 Japón. Es un emprendimiento que tiene certificación EDGE de 4.000 metros cuadrados y aproximadamente 42 ocupantes. Tenemos un análisis de consumo total al año que nos da un ahorro de 34% en relación a otro emprendimiento de la misma cadena con la construcción convencional como el proyecto original, ¿verdad? Lo que hacemos es entrar a la elaboración del proyecto y analizar cuáles estrategias son más eficaces para lograr esa eficiencia energética. Entonces se pasa de consumir 588 kWh por metro cuadrado a consumir 389 kWh por metro cuadrado. Bueno, le quiero pasar la palabra al señor Paul para que cuente un poco el caso de Casa Rica y cómo fue la toma de decisiones y el encare del proyecto. Hola, gracias Gabriela, buen día para todos. Bueno, quiero tocar un par de aristas para entender un poco en forma macro lo que pretendimos y seguimos pretendiendo desde Casa Rica. Tenemos un plan de RSE al 2030 que contempla las áreas sociales, medioambientales y laborales, y específicamente en lo medioambiental desarrollamos desde hace años una política de reaprovechamiento de agua, de uso correcto y racional de energía eléctrica y de eliminación progresiva de plásticos de un solo uso. Claramente todo ayuda y específicamente el uso de energía eléctrica tiene una repercusión enorme porque es el segundo costo fijo más alto en nuestras empresas. Entonces nos desafiamos especialmente con la construcción del local de Casa Rica Los Laureles en el 2020, que inauguramos en diciembre de 2020 en plena pandemia, de hacer una alianza con Salum-Benz y con Arqué para construir ese edificio ya con parámetros sostenibles, y se obtuvo a partir de eso una certificación LEED, que es una certificación americana sumamente exigente en el 2021. La implementación de estos parámetros de eficiencia energética tiene muchas aristas también que tienen que ver con la ética de la empresa, porque nos exige trabajar con productos, con materiales de construcción certificados, es decir que es integral como principio ético de construcción y también hacia el objetivo de la eficiencia energética. El retorno a la inversión se puede calcular desde el proyecto constructivo y estamos satisfechos porque efectivamente le estamos haciendo un seguimiento y creemos que el plus del costo se va a recuperar antes de lo previsto. Y amén de esto, creemos que este tipo de acciones tiene una repercusión hacia los clientes, hacia la sociedad sumamente positiva. Amén de eso, desde retail queremos invitar a la gente a empezar a apuntar hacia la eficiencia en las construcciones, porque esto más adelante, Gabriela se refirió a las ventajas eventualmente en el pago de impuestos municipales, pero más adelante esto va a ser una exigencia para la construcción. También se va a tener en cuenta para la contratación de préstamos y muchos otros aspectos que nos tienen que llevar a pensar que es mejor adelantarnos a aspectos que en otros países ya son obligatorios. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero referirme específicamente a la experiencia de la construcción, de la planificación y la construcción de la obra Casa Rica Los Laureles como caso de éxito de un emprendimiento de retail comercial con búsqueda de eficiencia, no solamente energética, que es lo que principalmente venimos a hablar acá, sino que también otros factores ambientales que tienen que ver con la certificación LEED que estaba mencionando Paul hace un rato. Esto fue una decisión de los propietarios de Casa Rica que en su momento se puede haber pensado hasta
una decisión valiente, desafiante de invertir, de pensar en una sobreinversión a lo que costaría un edificio convencional, con la promesa de parte nuestra, de Arcane y la nuestra de Salumivents, de poder conseguir los ahorros que sabíamos y estábamos seguros que se iban a conseguir. Bueno, hoy se puede hablar que esa fue una decisión inteligente después de los resultados que se obtuvieron y que básicamente lo que hicieron fue validar todo el análisis que se hizo previamente. Bueno, para no detenerme en eso, quiero explicarles que se hace un estudio, un análisis de la ocupación principalmente del edificio. Ustedes saben que en el caso de un supermercado hay horarios picos en que en el local se pensaba o se preveía una clientela de 2.000 personas en un horario pico y los funcionarios, 145 funcionarios en un horario normal de las 8 horas de trabajo. Vale decir que la ocupación transitoria era bastante más importante que la ocupación permanente, como ven ahí abajo. ¿Puedes ir pasando? Pasando. Bueno, eso que ven allá arriba, ese dibujo con colores rojos, azules, amarillos, esa es la simulación que se hace en un software relativo a la insolación que va a recibir el edificio de acuerdo a su orientación, de acuerdo al terreno en el que va a estar implantado. Entonces, de acuerdo a ese nivel de insolación se van proyectando los sistemas de aislamiento térmico del edificio. Fíjense ahí a la derecha, no sé si se logra apreciar, el techo de Casa Rica Los Laureles es de dos colores. Una falda de techo tiene color verde y la otra falda de techo tiene color blanco. El color blanco está, por suerte, orientado justamente hacia el oeste, que es la zona de mayor insolación o de la insolación más desfavorable, digamos. Y el lado verde se mantuvo porque es el de la fachada y había que mantener la identidad visual de Casa Rica con el techo color verde. Si se podía hacer todo de color blanco, se hubiese hecho y hubiese sido aún más la eficiencia energética. Pero hay que también respetar ciertos parámetros visuales. Pero fíjense en la particularidad de ese techo. En el gráfico de barras grises y azules se ve la transmitancia térmica de los materiales que hemos usado en esta construcción. Los azules son los utilizados en Casa Rica, los grises son los utilizados normalmente en cualquier construcción de supermercados, tinglados, depósitos o construcciones similares a estas. Fíjense, la transmitancia térmica es la cantidad de kilowatt hora que atraviesa por metro cuadrado o que se conduce a través de esos elementos hacia el interior del edificio. Fíjense en el cuadrito ahí pequeño de la foto, se está viendo en las losas del techo, todas las losas que son transitables, donde están las salas están todos los equipos de aire acondicionado, los transformadores, generadores allá arriba, se pinta la losa de color blanco para que tenga mayor reflectividad y no absorba tanto calor. Este es el caso de los muros, fíjense el espesor de los muros, se trabajó con dobles paredes, con cámaras de aire o con paredes construidas con ladrillos de hormigón celular. El hormigón celular es un hormigón que tiene burbujas en su configuración, entonces tiene una transmitación mucho menor de calor de un lado a otro. Esto está todo previsto en el proyecto de acuerdo a la simulación que se hizo, que era la gráfica esa con los colores que les mostré antes. Siguiente. Esto es la transmitancia de vidrios, es el otro elemento. Hablamos de la chapa del techo, las chapas del techo son evidentemente todas con aislación térmica de poliuretano, en este caso, con las chapas sándwich famosas, pero con los colores distintos. Hablamos de las paredes, ahora hablamos de los vidrios. En el caso de los vidrios, la fachada oeste no tiene vidrios, también es una orientación muy adecuada la de este caso singular, porque la fachada oeste es la fachada lindera con vecinos, entonces no tiene ninguna ventana. Pero sí la fachada este, que es la que está sobre la calle RI6 Boquerón, esa fachada recibe también insolación durante la mañana, entonces se trabajó con vidrios, dobles vidrios herméticos, con una pequeña cámara de gas en el interior entre ambos vidrios, son vidrios dobles y una cámara de gas en el medio, que es un gas inerte, es un gas que tampoco, que permite la poca transmitancia de calor.
Los vidrios que están en la barra roja es la que normalmente se utiliza. Nosotros utilizamos la que tiene la barra azul en cuanto a transmitancia de calor. Esta es la parte de eficiencia en cuanto a equipos utilizados. Se trabajó con equipos de climatización eficientes, con chillers, con rooftops, equipos que tienen alta eficiencia energética y que además tienen un sistema de recirculación de aire. ¿Sí? Corregime, inyección de aire exterior. De eso podemos hablar hacia el final. Pero altamente eficientes equipos de aire acondicionado, equipos de frío industrial, equipos de calentamiento de agua y algo que es muy importante, que es eso que ven ahí con las letras 43, 44. Esos son sistemas de encendido y apagado de luces automáticos, con timers por horarios. O sea, las luces en Casa Rica, que además se utilizaron luces de bajo consumo, vamos a ver más adelante, también tienen un sistema de encendido y apagado automático que hace que el ahorro de energía sea importante. Bueno, aquí tenemos el consumo de energía total en un año. Casa Rica tiene la particularidad, o sea, la ventaja para nuestra charla de hoy es que tenemos dos edificios prácticamente gemelos. Uno es Casa Rica Molas López, el otro es Casa Rica Los Laureles. Tienen la misma dimensión, unos poquitos metros cuadrados más tiene Casa Rica Los Laureles, y no hablemos de la circunstancia que además en Los Laureles hoy en día está el centro de producción y el centro de distribución de Casa Rica, de lo que es roticería, ¿verdad? O sea, se llevó todo, hay más producción, hay más consumo de energía en máquinas industriales que las que hay en Molas López. Fíjense que la diferencia, la barra azul más clara, no sé cómo diferenciar, la primera barra que está ahí es la barra de consumo en Molas López. La barra verde que ven ahí es la eficiencia, o sea, el consumo energético que se previó en los estudios que se hicieron, en esas simulaciones energéticas que se hicieron antes de empezar a construir Casa Rica. Y la barra azul es lo que finalmente termina consumiendo el edificio terminado. Fíjense que estamos hablando de un ahorro del 37% de energía eléctrica. Se previó 41, se consiguió 37. Vale decir que hoy en Molas López, si la factura de ANDE de Molas López es de 100 millones, en Casa Rica Los Laureles es de 63 millones. Lo de 39% es un promedio que se saca en un edificio similar convencional. Este es el certificado LEED que obtuvo el edificio. Quiero explicarles que la certificación, hay distintas marcas de certificación. La certificación LEED, digamos, es la más top de todas, es la más internacional de todas. Tenemos certificaciones incluso del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, certificaciones paraguayas de eficiencia energética, perdón, de sostenibilidad, ¿sí? Vale decir que no hace falta llegar a este tipo de certificados internacionales en el caso que se quiera disminuir la inversión o no se tenga estándares, que se intente alcanzar estándares internacionales. Hay estándares nacionales que también se pueden cumplir. El edificio puede estar certificado igualmente y se puede incluso también estar aspirando a los incentivos municipales que habló Gabriela más temprano, que hablamos de que se puede llegar a una reducción del 50% en el costo de los impuestos municipales a la construcción. Ahí estamos hablando, para un emprendimiento como el de Casa Rica Los Laureles, se podía haber llegado a un ahorro de 300 millones de guaraníes en impuestos municipales directamente. Hoy en día hay un convenio por el cual la municipalidad, estamos por renovar ese convenio, estoy hablando del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, renovar ese convenio con la Municipalidad de Asunción para que esa ordenanza, una ordenanza, siga vigente por varios años más. Vale decir que esa es, y Asunción es una de las pocas ciudades, por no decir la única en Sudamérica, que tiene ese nivel de incentivo a la construcción sostenible. Sigamos. Quisiera agregar una Sí. cosita en relación a la eficiencia energética.
Usualmente en Paraguay no se usan sistemas de inyección de aire exterior porque uno dice, bueno, yo estoy inyectando aire caliente en verano y eso va en contra de mi eficiencia energética. O sea, los valores de ahorro que hablábamos en la lámina anterior son a pesar de que hay una inyección de aire exterior. O sea, inclusive serían más los ahorros si no se ingresa aire exterior. Pero, ¿qué pasa? Vamos a favor de la calidad del aire. Entonces, aparte de que la certificación pide como requisito obligatorio esa inyección de aire exterior, además de eso, con esa inyección de aire exterior también se logra el ahorro. ¿Por qué? Porque todo lo que es inyección y entrada de aire se regula. No es un caudal exagerado, es un caudal para asegurar que haya una renovación de oxígeno en el espacio. Entonces, a lo que voy es que es como un mito decir, voy a cuidarme de que no entre aire exterior, no voy a hacer ninguna ventilación para tener eficiencia energética. La eficiencia energética viene por otro lado, viene por el acondicionamiento envolvente y por los sistemas que instalo. Bueno, aquí ven un gráfico muy práctico y muy significativo, muy ilustrativo de la situación. Las barras naranjas son el consumo de energía eléctrica previsto para un local como el de Molas López, por ejemplo, ¿verdad? Y el verde es el consumo energético para un local como Los Laureles. Estamos hablando que en 20 años podemos tener un ahorro de 6.000, ¿verdad? Sí, 6.000 la diferencia, 15.000 menos 9.000, estamos hablando de un ahorro de 6.000 millones de guaraníes en 20 años. Es lo que significa ahorro energético, de consumo de energía. Fíjense, la gráfica ilustra lo que significa la inversión. La sobreinversión del emprendimiento fue un 6%, el 6% adicional a lo que hubiese costado una construcción convencional. Ese 6% de sobrecosto, entre comillas, o de inversión, sin comillas, estamos hablando de que se puede o va a tener un retorno a los 5 años y después va a empezar a hacer ahorro directamente. Es lo que estaba explicando hoy más temprano Paul, de que ellos están previendo que eso sea incluso en un tiempo menor. Sí, por la inclusión de la producción de ¿Verdad? Sí, ahí tenemos. Sí, Carlos señaló bien que los cálculos iniciales se hicieron sin la producción de roticería y posteriormente agregamos toda la producción de roticería de Casa Rica en Los Laureles. Por eso esa variación de lo previsto contra lo realizado, pero igual está muy bueno y esta tabla, a pesar de todas las discusiones y las dudas iniciales, se justificó y está en tiempo, estamos bien. Nos queda tiempo. Bueno, aparte de los beneficios de la eficiencia energética que hemos hablado, hay otros beneficios como la mejora en la calidad de aire. Eso, aunque no crean, es algo sumamente importante. La clientela se siente más a gusto en un local donde hay renovación de aire, donde no está respirando tanto contenido de CO2 como se respira en un edificio convencional. Nosotros tenemos además en ese edificio ahorro en el consumo de agua, que no hemos hablado aquí, pero hay un tanque extra que se construyó subterráneo que almacena toda el agua de lluvia. Toda el agua de lluvia que cae en los techos de Casa Rica se almacenan en un tanque y se reutilizan para sectores donde no importa que el agua no sea potable. Ejemplo, en inodoros, en mingitorios, en riego de jardinería, en limpieza de pavimentos. El resto de agua se va arrojando a la red pública de manera gradual, de manera también a no saturar la red pública de desagüe pluvial, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, se está acabando el tiempo, no sé, Gaby, pasar al siguiente, que ya terminaba. Bueno, estamos hablando, en conclusión, en un emprendimiento promedio, sin entrar al caso específico, estamos hablando de un 4% adicional promedio de sobreinversión para construir un edificio con eficiencia energética y un edificio sostenible. Estamos hablando de entre 40 y 75% de ahorro anual en lo que significa agua y energía eléctrica y un 4,5 años de promedio en retorno de la inversión. Ampliando un poquitito, estos son promedios ya
genéricos, siempre de proyectos en Paraguay, pero están incluidas también otras tipologías, entonces varía un poco de lo que es el caso específico que desglosamos de Casa Rica, ¿verdad? Hoy estamos llegando a 10, por ahí. ¿Cuántos edificios ya construidos con criterios de sostenibilidad? 20, o sea, 10 construidos y 20 que están, o sea, 10 más que están ya en proceso de aprobación y de inicio de construcción. Son 20 edificios en Paraguay que están construidos ya con criterios de sostenibilidad, con certificación y con los ahorros que están expresados ahí en la pantalla. Bueno, básicamente redondeando un poco el tema, queríamos mostrarles, porque muchas veces se piensa, cuando empezamos este camino de sostenibilidad en la construcción y eficiencia energética, de que en Paraguay no iba a valer la pena ser eficiente porque la energía es barata, porque los materiales de construcción diferenciales son caros y una serie de otros mitos, ¿verdad? A lo largo de estos 15 años que llevamos en el tema, vamos viendo, y por eso queríamos compartir, ya hay todas las tipologías de construcción existentes, industriales, de supermercadismo, de oficinas, de multiresidenciales, etcétera. En todos los casos se puede ver ese retorno mucho más rápido de lo que era, lo que estaba pensado, ¿verdad? Se pensaba que el retorno iba a ser a 15 años, a 10 años, y vemos un retorno promedio de 4,5 años. Entonces, queríamos compartir con ustedes porque hay que cambiar un poco el mito, hay que animarse, y bueno, por eso también compartir los casos de éxito concretos de Paraguay para perder un poco el miedo y no decir eso no pasa en Paraguay. Hoy en día ya hay números y hay facturas de la ANDE que avalan esa conveniencia de la eficiencia energética. Sí, cualquier duda que tengan o que quieran hablar más de estos temas, estamos ahí en uno de los stands acá afuera. Hay un stand nuestro de Arque y Salumivens juntos. Y por otra parte también les invitamos a todos al futuro, va a haber una exposición de todos estos temas en el futuro Build Green que se va a efectuar el 24 y 25 de octubre en el Shopping La Galería, en la Torre La Galería, ¿no? en el complejo, en el centro de convenciones ahí de La Galería. Va a haber una exposición de todo lo que se hizo, de todo lo que hay para construir sosteniblemente en ese evento que va a ser el 24 y 25 en el salón de eventos de la Torre de la Galería. Les esperamos ahí para profundizar más en estos temas que nos apasionan a nosotros y que creo que son importantes para los emprendimientos futuros que tengan cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esta presentación impecable.